Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a elaborar un jabón de chocolate artesanal, natural y biodegradable. Acompáñenme. Hola amigos, hoy vamos a hacer un jabón de chocolate artesanal biodegradable. Los ingredientes son los siguientes. Aquí tengo todos los aceites ya unidos, pero hay 300 de avellana, de manteca de cacao son 400, aceite de oliva son 300, aceite de resino son 20, hidróxido de sodio que son 136, agua destilada 392 y chocolate molido orgánico, son 40 gramos. Y iniciamos. Lo primero que vamos a hacer es calentar un poco los aceites. Yo aquí ya los tengo para agilizar un poco. Entonces tiene que estar más o menos de 45 igual acá. Entonces vamos a mezclar el hidróxido de sodio con el agua destilada. Hay que usar mascarilla, ¿no? Porque esto suelta unos olores muy fuertes. Entonces es mejor usar mascarilla y guantes. Mezclamos y vamos a dejar que estén más o menos a una temperatura igual, tanto en los aceites como en esta mezcla. Le falta un poquito. Bueno, vamos a dejarlo enfriar más. Por este lado está como más calientico. Lo estamos mezclando para que enfríe un poquito porque se me pasó. Bueno, mientras tanto les voy a hablar un poquito del jabón de chocolate. Este jabón es muy bueno porque nutre y purifica la piel. La hidrata, el chocolate es antioxidante, antiinflamatorio, sirve para la caspa y para el cabello seco. Tiene muchísimas otras propiedades, pero pues esas son como las más relevantes, ¿no? Bueno, mezclar esta con esta. A, este, a esta agua que es destilada se puede colocar un tiempito más antes de hacer el jabón, colocarlo en el congelador para que así demore menos la enfriada, porque es que esto cuando uno le coloca el hidróxido de sodio sube a una alta temperatura. Más o menos está a 45 ambos. Yo ya bueno, vamos a colocar la mezcla de hidróxido de sodio y el agua, lo vamos a colocar acá despacio. Lo vamos a mezclar con la batidora un poquito.
Y vamos a colocar aquí en esta vasija una parte. Pongamos esta mientras tanto acá. A esta que colocamos separadamente le vamos a colocar el polvo de chocolate. Coloquémoselo así. Ya como está pesado. Vamos a tratar de batirlo un poquito. Vamos a irlo colocando acá. Este no hay necesidad de colocarle aroma porque como la manteca de cacao y el chocolate son pues aromáticos totalmente, entonces no hay necesidad. Voy a dejar otro poquito acá. Aquí he colocado del que me quedó para hacerle un diseñito ahí pequeño. Listo. Aquí encima este. Y yo aquí tengo, separé del de chocolate un poquito para hacerle algo encima, en la parte de arriba.
Bueno, enseguida sí toca esperar que seque. Lo vamos a dejar 24 horas. Aquí ya está listo el jabón. Vamos a proceder a partirlo. Bueno, quedó listo. Espero que les haya gustado mi proyecto, que lo pongan en práctica, que me le den manito arriba y hasta pronto. Bye bye. Chao, chao.